En el video tutorial de hoy vamos a aprender a hacer un bolso de polipiel plateado como este. Apunta los materiales. Los enlaces donde podéis encontrar los materiales online os lo dejo en la descripción de este vídeo. Vamos a comenzar por recortar las piezas. Comenzaremos por recortar dos piezas de polipiel de 40 centímetros por 28. Luego, en algodón o tela de patchwork podemos recortar el forro de la misma medida. Recortaremos dos piezas de polipiel plateada de 6 centímetros por 40 centímetros. Y vamos a recortar dos pequeñas piezas que irán enganchadas en la manilla que lleva las asas. Luego, una tirita de polipiel que es la que envolverá el cierre de la cremallera. Pero vamos a empezar. Primero comenzaremos por coserle el rectángulo que hemos cortado para el final de la cremallera. Lo ajustamos bien a nuestra cremallera y lo vamos a coser con un pespunte sencillo a unos 2 o 3 milímetros del borde. Tenemos que tener mucho cuidado cuando lleguemos al carro metálico de la cremallera. Para ello, en esta parte lo vamos a hacer de manera manual y cuando la aguja no pase del carro metálico, lo saltaremos hasta que ya podamos coser con normalidad. Así es el resultado. Ahora vamos a coser la cremallera al rectángulo metálico que habíamos cortado. Y le vamos a poner en la anilla del asa la tirita que cortamos. Lo que vamos a hacer es cortar una tira más o menos a medida de la anilla que tengamos y más larga. Luego la cortaremos. Con el rectángulo de la tela metálica hacia arriba y el carro de la cremallera hacia abajo, colocamos esta anilla que hemos envuelto en uno de los lados, como a unos 3 o 4 centímetros del borde de la tela. Alfilerearemos bien y vamos a cambiar la patilla de nuestra máquina de coser a una patilla de costura de cremalleras. Colocamos la cremallera bien ajustada a la patilla y coseremos un pespunte sencillo por todo el borde. Cuando lleguemos a la parte del carro de la cremallera, vamos a levantar la máquina, cerramos la cremallera y podemos seguir cosiendo con normalidad. Llegaremos a una parte más abultada que es donde tenemos que coser la anilla. A esta parte le vamos a dar unas 2 o 3 pasadas para afianzarla bien. Ya veis que está completamente cosida. Y ahora lo que nos sobra ya solamente tenemos que recortarlo. Así es como nos tiene que quedar. Vamos a coserle ahora el forro. Para eso, con los derechos de la tela metálica y del forro enfrentados, vamos a ajustar bien los bordes de la tela. Es por donde habíamos cosido antes, así que lo alfilerearemos y vamos con la patilla de la cremallera a coser con mucho cuidado de no pisar el carro de la cremallera. Cuando lleguemos a la parte del carro de la cremallera vamos a subirlo y ya lo tendremos listo para terminar de coser. Una vez que lo hemos cosido vamos a echar un pespunte de seguridad como a 2 milímetros del borde del forro uniendo el rectángulo metálico, es decir, con el rectángulo metálico con el derecho hacia arriba y el forro doblado por donde hemos cosido. Y vamos a echarle ese pespunte para que luego no tengamos problema para cerrar y abrir el bolso y no se nos pille con la cremallera. Ya tendríamos cosido uno de los lados interiores de nuestro bolso. Vamos con el siguiente lado. Vamos a colocar la cremallera como estáis viendo. Las telas que hemos cosido ambas dobladas
hacia arriba y la cremallera que quede saliente y solamente esta cremallera. Ahora vamos a poner el otro anilla del asa que hemos cortado. Lo colocamos con el rectángulo y el rectángulo que nos queda, el que hemos cortado de 6 centímetros por 40, vamos a colocarlo al borde de la cremallera. Ya habéis visto que hemos tenido cuidado de no pillar la anilla de la cremallera que habíamos puesto antes. Vamos a alfilerearlo y a unos 3 o 4 centímetros antes de llegar al final le vamos a colocar el trocito de tela que habíamos cortado a la anilla que nos queda por colocar en el lado opuesto. Lo colocamos bien y ponemos encima el rectángulo de polipiel plateado con los derechos enfrentados, es decir, con ambos rectángulos tienen que estar colocados de tal manera que los derechos de ambos estén enfrentados. Lo alfilereamos todo bien y vamos a echar un pespunte sencillo por donde hemos puesto los alfileres. Con el pie de cremallera de máquina de coser vamos a coser justo al borde de la cremallera, pero con mucho cuidado de no pisarla. Se me ha olvidado comentar que justo antes, a unos 2 centímetros, 1,5 centímetros, 2 centímetros de llegar al final de la cremallera donde hemos puesto el cuadrado, tenemos que parar de coser, es decir, esa parte irá un poco abierta. Recortamos el sobrante de la tela que hemos puesto para la anilla y ahora vamos a colocar el forro. El forro lo vamos a colocar como estáis viendo, también con los derechos enfrentados, tanto de la tela metálica como del forro, es decir, que la tela metálica va a estar con el derecho hacia arriba y el forro con el derecho hacia abajo, y vamos a coser un pespunte sencillo al lado del carro de la cremallera, pero sin pisar la cremallera. A 2 centímetros del final paramos de coser y rematamos. Ahora vamos a volcar el forro hacia el otro lado que estábamos cosiendo, es decir, vamos a doblar el forro y vamos a echarle ese pespunte de seguridad a 2 o 3 milímetros del borde. Ya veis que ya tenemos todo el interior del bolso hecho. Ahí irían la asa y una vez que abramos la cremallera va a estar el forro por dentro. Como los cuadrados del forro y el cuadrado de la tela metálica del exterior del bolso lo hemos cortado iguales, lo vamos ahora a medir y a cortar o ajustándolos para que se queden al mismo tamaño. Dentro del bolso, del forro, vamos a ponerle un bolsillo. Para eso, cogemos el bolsillo que os dejaré en el blog. Es una plantilla que podéis recortar fácilmente. La alfilerearemos a un trozo de tela de forro y marcamos todo el contorno con jaboncillo. En la parte superior vamos a hacer un dobladillo doble como estáis viendo. Este dobladillo lo podéis hacer bien alfilereándolo o con la plancha. A unos milímetros del borde que hemos doblado de la tela le echamos un pespunte sencillo. Lo planchamos bien y colocamos la plantilla que hemos hecho en el centro del bolsillo que estamos haciendo, en el centro de la tela. Con el revés de la tela hacia arriba y con la plantilla del bolsillo centrada, vamos a planchar los laterales de la tela como estáis viendo para ajustar bien la plantilla o el bolsillo a la plantilla.
En el forro por dentro, es decir, en el interior del bolso, le vamos a coser el bolsillo. Fíjate bien en el vídeo cómo estáis viendo dónde lo ponemos, es decir, en la parte del derecho del interior del bolso. Centramos el bolsillo y lo alfilereamos. A unos 3 o 4 milímetros del borde del bolsillo vamos a coser un pespunte sencillo, uniendo así el bolsillo al forro. Vamos a coser ya el exterior de nuestro bolso. Colocamos el exterior y vamos a colocar el derecho de las telas de polipiel metálico enfrentados. Ajustamos al borde y vamos a coser un pespunte sencillo a 1,5 cm más o menos del borde de la tela, uniendo así ambos lados. Volcamos nuestro bolso y lo dejamos como estáis viendo en el vídeo. Ahora le vamos a colocar en el borde superior, ajustándolo bien, la tela que nos queda de polipiel metálica para terminar el exterior del bolso. Lo vamos a coser con un pespunte sencillo a 1,5 cm aproximadamente de todo el borde. Unimos la tela metálica con la tela metálica, doblando el bolso que quede de tal manera que queden los forros unidos y ambas telas metálicas unidas y enfrentadas. Y con un alfiler le vamos a ajustar bien que ambas costuras queden totalmente en el mismo sitio. Para que lo entendáis mejor, la cremallera quedaría en medio, en un lado quedarían ambas telas de polipiel con los derechos enfrentados y al otro lado quedaría el forro. A 1,5 cm de todo el borde le vamos a coser un pespunte sencillo. Intentamos coser las costuras abiertas. Cuando lleguemos a esta parte tenemos que tener cuidado. El final de la cremallera lo tenemos que introducir muy bien hasta el fondo para no pisarlo cosiendo, es decir, lo metemos hacia adentro y cuando estemos cosiendo no nos tiene que molestar y no podemos coserlo. La otra parte de la cremallera la vamos a colocar bien, es decir, unimos ambos lados de la cremallera. Antes de hacer este paso, acuérdate de abrir la cremallera por lo menos hasta la mitad del bolso. Si coses con la cremallera cerrado, luego no vas a poder abrirlo. Cosemos un pespunte sencillo a 1,5 cm del forro, dejando siempre un hueco en la base o en el fondo del forro para luego dar la vuelta a nuestro bolso. Ahora es cuando vamos a abrir la cremallera, que la teníamos a la mitad más o menos o con un poco de abertura, y le vamos a dar la vuelta a nuestro bolso. Empezaremos por las esquinas para que se asienten bien. Recortamos estas esquinas porque si no se nos va a montar mucho bulto en las mismas. Ahora vamos a coser el bajo del forro que hemos dejado abierto o que habíamos dejado abierto para darle la vuelta a nuestro bolso. Lo unimos haciendo como una especie de dobladillo en ambas telas y con un pespunte sencillo a unos milímetros del borde vamos a coser este hueco.
Ya casi lo tenemos terminado. Introduce el forro dentro y los rectángulos que habíamos cosido también van por dentro. Es como parte del forro o parte del interior del bolso. Así la cremallera no se verá por fuera. Lo metemos bien todo y metemos esos rectángulos bien y le vamos a echar un pespunte para sentar la parte superior del bolso a unos milímetros del borde de todo el contorno, por donde estáis viendo. Con mucho cuidado y ayudándonos de las manos vamos a ir cosiendo este pespunte a unos milímetros del borde. Así quedará totalmente asentado lo que es la parte exterior del bolso de la parte interior del mismo. Ya veis el resultado, ha quedado perfecto. La cremallera por dentro, que no está por fuera, la anilla para ponerle el asa y sacamos esa parte final de la cremallera que habíamos metido. Ahora solo tendremos que enganchar nuestra asa a nuestro bolso. Este asa lo compré en eBay, os dejo el link en la descripción de este vídeo. Si te gusta la costura, el do it yourself y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él compartimos infinidad de tutoriales de customización y de cómo hacerte tu propia ropa.